Llevamos ya varios meses colaborando con la tienda BZ Future, y si bien hacemos una review inicial para ver su comportamiento o cómo funciona, también está bien ver cómo se comportan estos dispositivos con el tiempo. Así que en el vídeo de hoy vamos a ver cómo se han comportado tras varios meses de uso, caso por caso. No me enrollo más, así que sin más dilación, ¡empezamos! Todos los productos que veremos en el vídeo de hoy han sido cedidos por BZ Future, una tienda de productos gaming bastante interesante, que actualmente está de promoción entre el 20 de abril y el 20 de junio, en una amplia selección de productos. Así que ya sabéis, si queréis echarle un vistazo tendréis link en la descripción y en el comentario fijado. Y si se diera el caso de que os interesa algo, tendréis siempre el código del canal OL para tener un 15% de descuento directo. Una vez hemos visto de dónde vienen estos productos, empezamos con mi opinión de cómo se han portado estos dispositivos con el paso del tiempo desde que los vimos en el canal. Este fue el primer gamepad que nos facilitó BZ Future, un mando que a priori, según lo que pudimos ver en el vídeo que hicimos en su día, era muy polivalente, con posibilidad de conectarlo casi a cualquier tipo de dispositivo, desde PC, pasando por TV Boxes con Emulate, Raspberry Pi o incluso Nintendo Switch, donde podíamos incluso utilizar la función Six Axis para, por ejemplo, el apuntado con el arco en el título Legend of Zelda Breath of the Wild. Al ser el primero de los dispositivos que me llegó a mediados de septiembre del año pasado, es el que más trotes está llevando, y es que se ha convertido en el mando de mi hijo de 6 años, el cual usa a diario de manera no demasiado suave, por cierto. Destacar especialmente la duración de la batería, ya que se puede pegar casi 2 semanas sin cargar y lo pongo a cargar para que no le llegue a dejar tirado en medio de una partida, no porque realmente se haya quedado sin batería. Conclusiones tras 7 meses de uso, pues un mando muy recomendado, duradero y que por ahora está aguantando el tirón. No han aparecido problemas de desajuste en los analógicos o de pulsación con los botones, por lo que el veredicto es favorable. En el segundo de los dispositivos que trajimos al canal, trajimos los auriculares del fabricante Edifier, concretamente el modelo W820NB, unos auriculares con cancelación de ruido activa, los cuales tenían muy buena pinta. En este caso tienen 5 meses de uso, y lo que puedo destacar en este tiempo es, de nuevo, la duración de la batería, que también es sobresaliente y por ahora no me está dando problemas, pero especialmente la calidad del audio y la cancelación de ruido, que recientemente he podido comparar con un modelo de Sony destinado al mismo propósito, los auriculares Sony WHCH710NB. A falta de hacer una comparativa mucho más exhaustiva, he de decir que los Edifier W820NB no tienen nada que envidiar en términos de comodidad o cancelación de ruido. De hecho, sus almohadillas tipo viscoelástico incluso me parecen un puntito mejores que las que ofrece Sony. En términos de calidad de audio, a mi modo de sentirlos me parecen casi iguales, pero ese es un tema bastante subjetivo. Aparte de que me estoy quedando sordo con la edad tras tantos años escuchando heavy metal. Conclusiones, unos auriculares que están funcionando bastante bien y no tienen nada que envidiar a otros de la competencia. El tercero de los dispositivos que hemos visto de BZ Future en este tiempo es el mando Dareu H105, un mando también de la marca Dareu, pero que, como vimos en el vídeo que en su día tuvimos en el canal, presenta algunas características un puntito por encima en cuanto a calidad, con detalles como los botones traseros para los macros o la triple función de conexión Bluetooth, cableado y wireless. Llevo con este mando desde enero y en este caso es mi mujer la que está haciendo las veces de la jefa de departamento de calidad. Vamos, que se lo ha agenciado básicamente. Le está dando un uso diario de unas 2 horas diarias jugando a PC y va de maravilla. Sí es cierto que no hace uso de las funciones más pro, entre comillas, que incluye el mando, ya que juega a títulos que no las necesitan, pero por el momento funciona perfectamente con una duración de batería muy bestia, similar a la del H101X. ¿Conclusiones en este caso? Pues de nuevo quejas ninguna. Se ve que los productos de Dareu en general son bastante buenos, con una relación calidad-precio bastante aceptable, aunque sí es cierto que este mando sale un poco más caro de lo habitual.
Y llegamos al último de los dispositivos que hemos probado en este canal. Se trata del GameSear X2 Pro, un mando para móviles que conecta directamente por su puerto USB-C, con lo que anulamos prácticamente el lag típico de los mandos Bluetooth y que nos permite, entre otras cosas, poder jugar a Xbox Game Pass gracias a la función de Xbox Cloud Gaming, o lo que viene siendo lo mismo, juego en la nube. Este mando es el que me he quedado yo, aunque prefiero usarlo para jugar a juegos retro en el móvil, consiguiendo que tenga la apariencia de una Nintendo Switch, salvando las distancias, claro está. La única pega que le di a este mando es que si tu móvil no es compatible, aunque tengas puerto USB-C, no tendrás manera de hacerlo funcionar. No importa cuánto lo intentes ni qué funciones intentes desbloquear en tu dispositivo móvil. De hecho, tuve que recurrir a un móvil Samsung cedido por otra persona. Conclusiones, pues salvando este detalle, si tienes un móvil compatible, echarlo a andar es coser y cantar. Tiene funciones punteras como los botones para los macros y te permite disfrutar de los juegos tanto actuales como no tan actuales. Es cierto que está en una gama de precio algo alta por esos detalles extra que tiene, pero es siempre cuestión de valorarlo antes de comprarlo. Pues con esto hemos repasado la experiencia que hemos tenido con los dispositivos cedidos de BZ Future. Espero que esta opinión de sus productos con el paso del tiempo os sea de utilidad. Tendréis en la descripción y comentario fijado links a todos ellos, por si os interesa, y recordad usar el código de descuento del canal OL para tener ese 15% de descuento adicional. En ese caso ya sabéis, un me gusta y compartir y comentad. Y si queréis, suscribiros. Poco más, nos vemos en el siguiente vídeo del canal. ¡Hasta luego, Ortolovers!